Licenciado, buenas noches. Listo, Compañeros, buenas ¿cómo están? noches. Buenas noches, un gusto saludarles. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Fabián, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Sí, licenciado. ¿Cómo está, compañero? Bienvenido, un gusto saludarle. Bienvenidos a todos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias naturales en lo que se refiere a esta clase. Bienvenidos a todos. Les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, deseándoles que se encuentren bien de salud, que se encuentren bien. Bienvenidos. Iniciamos con el contenido de las actividades correspondientes a esta semana. Iniciamos, por favor, en sus pantallas van a poder observar el documento de la tarea correspondiente esta semana. Tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura Ciencias Naturales, en la unidad 4, Historia de la vida en la Tierra y evolución de los seres vivos. Estamos en el tema número 2, las pruebas de la evolución humana, el fechado radioactivo. Ustedes tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen ustedes las instrucciones, las cuales deben de cumplir para el desarrollo de las actividades. Recuerden que la tarea es de forma individual. Eso quiere decir que por ningún motivo debe haber similitud entre tareas. Deben leer el compendio de la unidad 4, tema 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Apenas tienen 2 preguntitas que desarrollar para esta tarea. Es una tarea bastante pequeñita. Dice, desarrolle las siguientes preguntas. La primera dice, indague de qué manera está relacionado el aumento progresivo de la capacidad craneal con la aparición de la cultura y su forma que se transmite. Y ustedes ya vamos a desarrollar todo este contenido en relación a esta hora. La siguiente dice, determina la importancia del fechado radioactivo para la determinación de las eras y épocas geológicas de la Tierra. Máximo tiene que ser media hoja, no es mucho, una media hojita de lo que ustedes están desarrollando. Eso tiene que ser la estructura, la dimensión para que ustedes cumplan esta actividad. No puede ser menos, o preferible de pronto que se pase un poquito, pero si es menos, obviamente van a tener una calificación baja. Tienen que cumplir el mínimo que se les está pidiendo. Aquí existe un mínimo de lo que se les está pidiendo, ¿sí? Así que a cumplir esas actividades. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Tienen que cumplir con la rotulación de la hoja. Tienen ustedes aquí la estructura para que rotulen su hoja donde van a desarrollar la tarea. Esa es la actividad que ustedes tienen que hacer. Tienen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen el intervalo de presentación de la presente tarea. Estamos en información para el desarrollo de los recursos de plataforma en unidad número 4, tema las pruebas de la evolución humana y el fechado radioactivo correspondiente a la semana número 2 de fecha 12 de diciembre del 2022. Los criterios de configuración de la actividad permiten entregas desde el 12 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de calificación será el 5 de enero del 2023. Aquí tienen las actividades, tienen toda la información pertinente para que ustedes puedan entregar su tarea de forma oportuna. Traten de no atrasarse, traten de presentar a tiempo todas las tareas que ustedes se les está enviando periódicamente. Eso como recomendación. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. La semana anterior, nosotros ya habíamos visto toda la evolución que ha tenido nuestro planeta con la evolución de los seres que en ella se desarrollaron. Una serie de actividades que se fueron formando o se fueron desarrollando a partir de la formación, a partir de la evolución también de la atmósfera, que prácticamente generó todas las condiciones necesarias para que se desarrolle la vida en nuestro planeta. Si no se hubiese desarrollado toda la evolución en cuanto a los gases que envuelven a nuestro planeta, y dicho de esta manera, uno de los gases más importantes, que es la capa de ozono, prácticamente no se hubiese podido desarrollar la vida en nuestro planeta.
Y así igual el oxígeno, las plantas, que seres vegetales, orgánicos vegetales, que fueron los primeros en empezar el poblamiento de nuestro planeta y quienes adecuaron la atmósfera para que puedan desarrollarse el resto de seres, la evolución de seres sobre la Tierra. En esta clase nos toca ver las pruebas en relación a todas las evoluciones que nosotros hemos ido viendo. Vamos a ver las pruebas, las evidencias que los científicos han ido descubriendo, han ido identificando en el transcurso de los tiempos. Aquí nosotros vamos a ver, son vestigios, son determinados fósiles que se ha ido encontrando periódicamente y que obviamente datan de las diferentes eras en cuanto a la evolución misma de nuestro planeta, cómo se fueron formando, cómo se fueron extinguiendo y también cómo fueron dando paso a otras características, a otras especies. Iniciamos con la prueba o de la evolución que determinó Charles Darwin. Darwin elaboró su teoría a partir de la observación de las especies de los diferentes ambientes y del estudio de los fósiles. Desde entonces, los diversos científicos que han estudiado la evolución han tenido que encontrar pruebas que justifican su teoría o que justifiquen de alguna manera su teoría. Eso quiere decir que sustenten. El reconocimiento de fósiles guía en un estrato nos permite conocer características como la edad del estrato o el clima del periodo en el que se formó. Las principales pruebas de la evolución con las que contamos actualmente son, en este primer instante, vamos a ver los registros fósiles. ¿Cuáles son los registros fósiles? Son los restos de determinados animales, de determinados seres multicelulares, quienes quedaron petrificados, quienes quedaron, obviamente, por decirlo así, quedaron suspendidos en el tiempo, obviamente, para futuros estudios. El estudio de los fósiles ha permitido saber las características de las especies que dejaron de existir por unos u otros motivos. Aquí nosotros podemos ver algún tipo de caracol. Ese es un fósil que data de miles de años atrás y que obviamente, de acuerdo a las características de los investigadores, de los científicos, se supone que pertenece a uno de los primeros seres, uno de los primeros microorganismos que vivieron en la faz de la Tierra, que se empezaron a formar. Obviamente habíamos visto ya en clases anteriores que en la Tierra, en nuestro planeta, se generaron, se estructuraron 4 extinciones masivas, las cuales obviamente pusieron fin a determinadas especies y dieron paso a otras nuevas. Entonces, una de esas son las características por las cuales se encuentran en ese estado de fosilización. ¿Cuáles son las características más preponderantes de estos registros fósiles? Su hábitat cambió y como no estaban bien adaptadas al nuevo hábitat, se extinguieron. Esa fue una de las causas por las cuales pudieron todos estos seres, todas estas características de estas especies, también llegar a un final. Otra de las condiciones puede ser que le evolucionaron y dieron lugar a otras nuevas especies, obviamente con mejores características, con mejores procesos de adaptación, lo que les permitió sobrevivir a cambios climáticos, les permitió sobrevivir a diferentes cambios que les permitiera desarrollarse. Otra de las características preponderantes en cuanto a la evolución de los seres es la anatomía comparada. ¿En qué consiste la anatomía? Primeramente, la anatomía estudia todas las características físicas de un cuerpo, en este caso del cuerpo de las especies. Cuando hablamos de anatomía comparada, significa que hace comparación entre determinados seres. Si tienen similitudes, si tienen diferencias, van determinando, van haciendo un análisis. Por ejemplo, aquí en la siguiente imagen nosotros podemos ver un registro en cuanto a las características, a la comparación de las anatomías en relación a las extremidades de diferentes seres. Tenemos, en primera instancia, tenemos del murciélago, luego tenemos de la ballena y posteriormente tenemos del ser humano. Aquí tenemos diferentes características en cuanto a las extremidades. ¿Qué es lo que va haciendo la anatomía? Es comparar, como su nombre dice, anatomía comparada, va comparando entre diversos seres. Las características, vuelvo a indicar, las características y diferencias entre tal o cual especie. En este caso, por ejemplo, tenemos la extremidad del murciélago, le permite volar, pero genera determinadas similitudes.
en cuanto a los huesos, en cuanto a la ubicación de determinados cartílagos que los conforman. La ballena tiene la misma extremidad, obviamente, pero le sirve para, en este caso, nadar, ¿no es cierto? Y el ser humano le permite caminar, pero obviamente tiene determinadas similitudes. Podemos observar las estructuras de los huesos, características similares, bastante similares en relación a los dedos, a las falanges, a otras características más en relación a esta parte. Entonces, vamos comparando. Obviamente, cada quien, a eso sería hablando de similitudes. Ahora las diferencias, cada una de estas extremidades tiene una función diferente en cada uno de los seres. En el murciélago le permite volar, la ballena le permite nadar y en el hombre le permite desarrollar la locomoción. Eso quiere decir moverse de un sector a otro. En cuanto a los órganos... Compañerito, buenas noches, chicos, buenas noches. No sé si me regala 2 minutos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Lisa, ¿Aló? buenas noches, escuchamos. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. No sé, chicos, si ustedes ya organizaron con la tutora para el día domingo. Sí, Lisa, ayer mismo ya nos pusimos de acuerdo los compañeros que estaban con la responsabilidad de acercarse, porque luego va a pasar como en los deportes. Entonces, eso estábamos dialogando el día de ayer. Ya, entonces todos están de acuerdo, ya recibieron las instrucciones, a qué horas tienen que estar, qué es lo que tienen que llevar. Nos dijo a las 10 que debemos que estar ahí, pero de los cuales solamente estamos 7 personas, Lisa. Y el resto, verán, chicos, para los que viven Lisa, aquí en la buenas provincia. noches. Soy Leticia Cano. Lisa, yo ayer no pude entrar a clase por el motivo que no tenía internet. Gracias. Ya, verán, chicos, para los que no han podido ingresar ayer y ha organizado la compañera, el día domingo tienen lo que es la actividad en el parque ecológico para todos los chicos que viven aquí dentro de provincia. Es obligatorio, chicos. Para los chicos que viven fuera de provincia no es obligatorio, obviamente, porque tienen que trasladar de otra provincia, pero para los que viven aquí es obligatorio. Nada que deme permiso, ni nada que yo no voy. Verá que esta es su nota. No les estamos llamando porque queremos, sino porque es su nota. Usted tiene que tener su nota. El 50% de la nota era el domingo de los deportes y el 50% es este domingo en el parque ecológico, para que aquí ya complete lo que es el 100% de su nota, es decir, sobre 10. Así que, chicos, no es opcional para los que viven dentro de provincia, es obligatorio. A las 10 de la mañana tienen que estar en el parque ecológico. No sé cómo quedó la señorita que ha estado en la reunión, cómo quedaron de lunch que cada uno van a llevar. Listen, buenas noches. Disculpe, tengo una inquietud. Lo que pasa que yo vivo en Riobamba, pero mi trabajo es fuera de Riobamba. Entonces yo tengo jornadas de 21/7 a veces. Y en esta semana me parece que pueda o no pueda salir. ¿Y cómo puedo solucionar eso, Listen? Ya, o sea, pero usted está con el 21/7, no hay problema. Pero el resto de los compañeros que sí están aquí, o sea, usted está en su trabajo, está lejos. Igual tiene que completar, pero si en caso usted ya sale, tiene que estar. Si en caso usted no Lisa, sale, yo ya me no puede hacer inquieto, nada. Lisa. Ya, Dígame. Listen. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Yo de mi parte, como le estaba, licenciada, rogando, pidiéndole de favor que no voy a poder asistir el día domingo por esta situación que tengo del compromiso, licenciada, por eso le estaba escribiendo yo también en interno. Por eso le digo, chicos, verán, nosotros todos lo entendemos, pero también tienen que ver que esto es su nota. Así que, chicos, ya quedan advertidos que tienen que la participación va a ser obligatoria. Y no sé, eso le estaba preguntando yo a la señorita, cómo quedaron en el lunch para los chicos que no han podido ingresar ayer. ¿Cómo quedaron de acuerdo con la compañera que cada uno va a llevar el lunch o cómo quedaron? Sí, Lisa, en cada quien dijo que lleve el lunch y es con un buzo o camiseta roja. En mujeres nos dijo pantalón jean, un gorro de Navidad y una pandereta, no sé qué.
Ya bueno, entonces los que tienen, los que pueden conseguir la pandereta, los que pueden conseguir la gorra, vayan. Y si no, lo importante es que estén ustedes ahí, ¿sí? Lo importante es que te estén todos ahí. Así que chicos, eso nomás era. Gracias, compañero. Licenciada, disculpe, una inquietud también. Dígame. Yo entiendo que esto es igual obligatorio, ¿no? Pero des en cuenta, cuando fue la inauguración de los juegos, solo estábamos 4 personas también, licenciada, y no es tampoco injusto que para el día domingo que uno no puede asistir porque tiene un compromiso social y están obligando, y para el día de la inauguración de los juegos también obligaron y no asistieron y tampoco... Eso verá. Lo que pasa es que los chicos que no asistieron, no nos hacemos problema. Y así nosotros como institución educativa le hemos notificado, no vienen, no tienen la nota, no hay problema. Eso es todo. No podemos hacer más si no quieren venir. No tienen su nota, eso es problema. Sabrá al último en el supletorio cómo recupera su nota. Eso nomás es, chicos, y no le quitamos más el tiempo. Gracias, compañero. Listo, compañeros, continuamos. Entonces habíamos quedado, habíamos estado analizando sobre los órganos homólogos. ¿Qué son los órganos homólogos? Son órganos de especies diferentes que presentan la misma estructura, pese a ser utilizados para funciones distintas. Son órganos homólogos las extremidades anteriores de estos organismos. Entonces, de acuerdo a las características que nosotros acabamos de ver, las que ustedes tienen en pantalla, esos corresponden a órganos homólogos. ¿Por qué? Porque obviamente pertenecen a especies diferentes, totalmente diferentes, y obviamente que también presentan las mismas estructuras. Si nosotros podemos ver, tienen las mismas características, las mismas estructuras óseas, pero obviamente también tienen funciones distintas, funciones diferentes. Habíamos visto que la primera sirve para volar, la siguiente para nadar y la siguiente para caminar. Obviamente pertenecen a especies diferentes. En cuanto a los órganos análogos, son órganos de especies diferentes que tienen distintas estructuras, pero una forma similar, ya que son utilizados para la misma función. Las aletas de las ballenas y un pez, por ejemplo, un pez óseo, son órganos análogos porque van a tener las mismas características. Obviamente lo que diferirían es en el tamaño, nada más, pero ambas tienen la misma función y ambas tienen la misma característica. Dentro de estas características, obviamente, pertenecen a una misma especie, que serían pez. Tanto la ballena como un pez pequeño, obviamente, están constituidas dentro de especies marinas. Y, obviamente, a las dos, en este caso la extremidad, en este caso las aletas, les sirve para la misma función, eso es nadar. A eso lo corresponde lo que se determina como órganos análogos, órganos que tienen funciones similares y obviamente estructuras similares. Aquí podemos ver, por ejemplo, la aleta de una ballena. Y habíamos visto anteriormente las características, obviamente sirve para nadar. Y del pez óseo tiene la misma característica, tiene la misma función. En este caso, ambas les permiten nadar en el agua. En cuanto a los órganos vestigiales, son estructuras que ya no se utilizan y que a lo largo de la evolución de una especie han quedado atrofiadas. Eso quiere decir que se han transformado. Los órganos vestigiales son reminiscencias estructurales de órganos que eran útiles en los antepasados de una especie. Por ejemplo, si nosotros vemos en relación a las aletas, se supone, de acuerdo a los estudios de los científicos, que determinados anfibios, determinados peces, obviamente mutaron sus aletas y las transformaron en piernas, las transformaron en extremidades que les permitieron también generar algún tipo de locomoción sobre la tierra. Eso en cuanto a los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales simplemente es la transformación, la mutación de los órganos, en este caso, que les permitieron adaptarse a diferentes ecosistemas. En cuanto a la embriología comparada, prácticamente estudia a los embriones. Eso quiere decir a las descendencias de cada una de las especies. ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias? En los animales con reproducción sexual,
desde la fecundación hasta el nacimiento del nuevo individuo, el embrión va sufriendo una serie de cambios. La rama de la biología que se encarga del estudio de estos cambios es la embriología. Obviamente estamos estudiando de los embriones. Aquí nosotros podemos observar, tenemos el desarrollo del embrión de un pez, tenemos el desarrollo del embrión de una ave, tenemos el desarrollo del embrión de un chimpancé y tenemos el desarrollo del embrión de un ser humano. Si nosotros vemos en la primera etapa, en la primera línea, el desarrollo del embrión tanto del pez, de la ave, del chimpancé y del ser humano guardan características similares, guardan características bastante en cuanto a forma, en cuanto a morfología, tienen características bastante similares entre todas estas especies. Obviamente van cambiando determinadas características en el proceso de evolución. Si nosotros vemos dentro de ellos en la siguiente línea, nosotros ya vemos que el embrión del pez ya empieza a tomar una característica diferente, empieza a mutar, empieza a transformarse, empieza a ver las primeras diferencias. En cuanto al desarrollo del embrión del ave, igual empieza ya a generar diferentes de acuerdo a la estructura, de acuerdo al cuerpo de los padres, de la genética de los padres, de quienes los engendraron. En cuanto al desarrollo del embrión del chimpancé y del ser humano, nosotros vemos que hasta la siguiente etapa guardan bastante similitud, guardan bastante empatía entre los dos embriones, tanto del chimpancé como del ser humano. Solamente van evolucionando y van cambiando, van adaptando su forma preliminar, tanto el pez y la ave. Y en la última etapa de evolución, nosotros ya vemos que el pez toma ya totalmente su forma, el ave también se ha transformado y ya prácticamente toma su forma corporal originaria, pero algo sucede acá en cuanto al chimpancé y al ser humano. Guardan una estructura bastante similar. Obviamente en las siguientes etapas van a seguir mutando y ahí va a empezar a darse ya en cuanto a partir del nacimiento ya se va a ver la diferencia entre uno y otro, pero en la tercera etapa de evolución guardan bastante similitud. Eso quiere decir, tanto el chimpancé, el embrión del chimpancé y del ser humano, hay una característica fundamental, que ambos embriones, en el momento que se encuentran dentro de la madre, obviamente ellos proceden a chuparse el pulgar. Es una de las características fundamentales también que existe en cuanto a las características que estudia la embriología comparada. ¿Qué es lo que hace la embriología comparada? Va comparando cada uno de los embriones de diferentes especies para determinar similitudes y diferencias durante su proceso de desarrollo. Si comparamos el desarrollo de los embriones de diferentes especies de vertebrados, observamos que en los primeros estadios se denomina cada uno de ellos, se denomina cada uno de las etapas, se denomina estadios dentro del estudio de la embriología. Los embriones son casi idénticos entre sí. Obviamente nosotros ya hemos visto que en la primera etapa los embriones son bastante similares. Las diferencias se van acentuando según avance el desarrollo del embrión. Eso quiere decir, según va avanzando el desarrollo de la evolución de cada uno de los embriones. Cuanto más tiempo tarda en diferenciarse los embriones de dos especies, más próximas evolutivamente estarán estas dos especies. Eso quiere decir, obviamente, nosotros vemos en esta etapa que en cuanto el pez y el ave, obviamente ya a partir de la segunda etapa de la evolución ya empezaron a determinarse grandes diferencias. Entonces, obviamente, igual con el chimpancé y el ser humano. Entonces ya vemos que no existe una relación directa con los dos primeros estadios, tanto del pez como de la ave, pero sí existe hasta la segunda etapa vuelta con el ser humano del chimpancé. ¿Qué determina esto? Obviamente que existe una correlación bastante acentuada entre los primeros estadios. Observamos que en los primeros estadios del embrión son casi idénticos entre sí. Las diferencias se van acentuando a medida que sigue avanzando los cambios que se vienen dando. Cuanto más tiempo tarde en diferenciarse los embriones de dos especies, más próximas evolutivamente están de estas dos especies. En cuanto a la comparación del ADN, que es el ácido ribonucleico, prácticamente esta ADN, que es la estructura misma de la célula, guarda toda la información
guarda toda la estructura, toda la información genética en una célula. Eso quiere decir que a través del ADN nosotros podemos determinar las características que va a tener un nuevo ser humano a partir en relación a sus padres. La información genética de todos los seres vivos está contenida en el ADN, como les había dicho. Todos ellos comparten el mismo código genético y solo se diferencian por el número y el tipo de genes. Estas diferencias son debidas a que las especies van acumulando mutaciones como resultado del proceso evolutivo. Por tanto, dos especies se diferencian entre sí por el número y el tipo de mutaciones que han ido acumulando. Esas son las características fundamentales. Aquí tenemos un diagrama en cuanto nosotros podemos ver en cuanto a la evolución del gen. Tenemos la comparación del ADN de las especies y también analizando la mutación que comparten, podemos deducir que las especies más próximas obviamente se van separando o se van uniendo. Aquí nosotros tenemos una serie en este esquema tenemos una serie en cuanto a la evolución misma de las especies, cómo se les va estudiando, cómo se va comparando en relación a la genética, en relación al estudio del ADN. Las técnicas de ingeniería genética actuales permiten el análisis y secuenciación del ADN. Cuando se dispone de cada información, podemos comparar el material genético entre distintas especies. Así, dos especies evolutivamente cercanas presentarán menos diferencias en sus respectivas secuencias. En cuanto a la biogeografía significa el lugar donde se desarrollan cada una de las especies. Estamos hablando de las características de cada uno de los ecosistemas. La biogeografía parte de la biología que estudia la distribución geográfica de las especies. Frecuentemente se han estudiado grupos de especies muy parecidas que viven en entornos cercanos, pero aislados entre sí. De su estudio deducimos que las diferencias entre las especies son fruto de las sucesivas adaptaciones que los individuos han ido haciendo a los nuevos hábitats a partir de una única especie antecesora. Eso quiere decir que existe un proceso bastante acentuado de la evolución. En cuanto a la evolución humana, también es bastante considerable. Nosotros tenemos aquí un esquema, el cual ustedes pueden observar. Tenemos el ser humano forma parte del gran grupo de los primates. Eso quiere decir que estamos dentro del grupo de los monos, junto al orangután, que su nombre científico es Pongo SP, el gorila, Gorila SP y el chimpancé Pan SP, compartimos un antepasado común y una serie de particularidades. Dentro de ellos, las particularidades más preponderantes en cuanto a la evolución y las similitudes entre las especies antes mencionadas, tenemos la capacidad craneal elevada en comparación con su tamaño. La visión en 3 dimensiones que otorga grandes ventajas frente a otros mamíferos en los que predominan el sentido del olfato. Por ejemplo, los monos, los chimpancés, ellos necesariamente tienen que usar el olfato para poder determinar qué es lo que están frente a qué objetos se encuentran. Los dedos pulgares oponibles de las 4 extremidades, el ser humano ha perdido esta capacidad en los pulgares de los pies y obviamente se ha determinado, se ha estructurado el pie, obviamente para que, o las extremidades inferiores, para que soporten el peso de todo el cuerpo. Tenemos las tendencias del bipedismo, eso quiere decir andar en 2 pies, solo es completo en el ser humano. Las otras especies en relación a los homínidos todavía se desplazan en 4 patas. La estructura y comportamiento social complejo, periodo de cuidado de las crías muy prolongado, la ausencia de la cola presente en otros tipos de primates son una de las características o diferencias que tenemos entre las especies. La única especie que actualmente existe en el género Homo es el Homo sapiens, o sea, nosotros, a la que se ha llegado después de un proceso evolutivo. En la actualidad consideramos relacionadas evolutivamente con el Homo sapiens estas especies. Tenemos el Australopithecus, tenemos el Afaris, tenemos el Homo habilis, el Homo erectus, Homo antecesor y el Homo neanderthalis. Esas son las especies que guardan bastante similitud o que están consideradas dentro del género Homo. Homo significa hombre, ¿no?
Esas son las características en cuanto al fechado radiactivo. Una vez que hemos visto la evolución de las especies, incluida del hombre, también vamos a ver en qué consiste el fechado radioactivo. El fechado radioactivo prácticamente nos permite determinar la edad de cada una de las rocas y dentro de ellos vamos a ver en qué consiste todo este proceso. El fechado radioactivo es un método para deducir la edad de algunos objetos mediante la radioactividad, puesto que la vida media de cualquier núcleo, que es el núcleo conjunto de todas aquellas posibles especies nucleares de un elemento químico. En particular, es constante. La vida media puede servir como un reloj molecular para determinar la edad de diferentes objetos. En ciertos casos, la edad de un material se puede determinar basándose en la velocidad de desintegración de un isótopo radioactivo. Por ejemplo, el carbono 14, que se usa para determinar la edad de los materiales orgánicos. El isótopo de carbono 14 tiene un periodo de semidesintegración de 5.730 años, lo que lo hace muy adecuado para fechar objetos de hasta 25.000 años de antigüedad. Entonces utilizamos este proceso. El carbono 14 está presente en la atmósfera como consecuencia de las relaciones nucleares producidas por los rayos cósmicos que vienen desde el Sol. Este isótopo de carbono, al igual que el isótopo de carbono 12, se combina con el oxígeno y forma el CO2. Los seres vivos intercambian continuamente CO2 con la atmósfera, de forma que mientras están vivos mantienen constante la proporción del carbono 14 y el carbono 12 y su composición isotópica es la misma de la que la atmósfera que obviamente rodea a nuestro planeta. En cada gramo de carbono de nuestro cuerpo hay suficiente carbono 14 para que se produzcan 15 emisiones por cada minuto. Cuando muere, cesa este equilibrio y la desintegración del carbono 14 no es compensada con el carbono atmosférico existente. Esas son las características en cuanto a este último tema. La cantidad de carbono 14 va disminuyendo con el tiempo y por lo que basta medir el número de desintegraciones que se producen para determinar la fecha en la que murió un organismo, en la fecha que murió una especie. Aquí tenemos un diagrama, igual tenemos las características, las etapas en cuanto a la evolución y el fechado radioactivo que se viene desarrollando con diferentes especies, obviamente, que murieron o vivieron una determinada etapa. ¿Qué permite el fechado radioactivo? Determinar el tiempo o la etapa en la cual vivieron cada una de las especies. Esa es la función primordial en cuanto que tiene el fechado radioactivo a partir del carbono 14 y carbono 12. Esos son los principales componentes mediante los cuales se realiza esas mediciones y permite determinar el tiempo de vida de cada uno de estos seres. Quiere decir, hace cuánto vivieron y en qué etapa murieron. Estas son las características de los temas que nosotros hemos tratado el día de hoy. Son los temas que ustedes tienen, ya saben las tareas que ustedes tienen que desarrollar. Espero que les vaya súper bien, que tengan una bonita semana y una bonita noche y nos estaremos viendo hasta la próxima semana en la próxima clase. Señores y señores, una feliz noche, un feliz fin de semana y nos vemos hasta la próxima clase.